Capítulo 3 de Roberto Bolaño. Encuentro con Enrique Lin. En 1999, después de volver de Venezuela, soñé que me llevaban a la casa en donde estaba viviendo Enrique Lin, en un país que bien pudiera ser Chile, y en una ciudad que bien pudiera ser Santiago, si consideramos que Chile y Santiago alguna vez se parecieron al infierno, y que ese parecido, en algún sustrato de la ciudad real y de la ciudad imaginaria, permanecerá siempre. Por supuesto yo sabía que Lin estaba muerto, pero cuando me invitaron a conocerlo no opuse ningún reparo. Tal vez pensé en una broma de la gente que iba conmigo, todos chilenos. Tal vez en la posibilidad de un milagro. Lo más probable es que no pensara en nada, o que malentendiera la invitación. Lo cierto es que llegamos a un edificio de 7 pisos, la fachada pintada con un amarillo desvaído, y en la primera planta un bar de dimensiones no desdeñables, con una larga barra y con algunos reservados. Y mis amigos me conducían a un reservado, y allí estaba Lin. Al principio yo apenas lo podía reconocer. Su cara no era la misma que aparece en las fotos de sus libros. Había adelgazado y rejuvenecido. Se había vuelto más guapo. Sus ojos eran mucho mejores que los ojos en blanco y negro de las contraportadas. En realidad, Lin ya no se parecía a Lin, sino a un actor de Hollywood, un actor de segunda línea de esos que aparecen en las películas hechas para la televisión o que jamás se estrenan en los cines europeos y pasan directamente al circuito de los videoclubes. Pero al mismo tiempo, era Lin. Aunque ya no se pareciera a él, de eso no me cabía duda. Mis amigos lo saludaban llamándolo por su nombre, con un tuteo que tenía algo de falso, y le preguntaban cosas que yo no lograba entender. Luego me presentaban, aunque la verdad es que yo no necesitaba presentación alguna, pues durante un tiempo breve, me había carteado con él, y sus cartas en cierta forma me habían ayudado. Estoy hablando del año 81 u 82, cuando yo vivía encerrado en una casa de Gerona, casi sin nada de dinero ni perspectivas de tenerlo, y la literatura era un vasto campo minado en donde todos eran mis enemigos, salvo algunos clásicos, y no todos. Y yo cada día tenía que pasear por ese campo minado, apoyándome únicamente en los poemas de Arquíloco, y dar un paso hubiera sido fatal. Esto le pasa a todos los escritores jóvenes. Hay un momento en que no tienes nada en que apoyarte, ni amigos, ni mucho menos maestros, ni hay nadie que te tienda la mano. Las publicaciones, los premios, las becas, son para los otros, los que han dicho sí, señor, repetidas veces, o los que han alabado a los mandarines de la literatura, una horda inacabable cuya única virtud es su sentido policial de la vida. A esos nada se les escapa, nada perdonan. En fin, como decía, no hay escritor joven que no se haya sentido así en algún momento de su vida, pero yo entonces tenía 28 años y bajo ninguna circunstancia me podía considerar un escritor joven. Estaba en la inopia. No era yo el típico escritor latinoamericano que vivía en Europa gracias al mecenazgo de un estado. No, nadie me conocía y yo no estaba dispuesto ni a dar ni a pedir cuartel. Entonces comencé a cartearme con Enrique Lin. Por supuesto yo le escribí primero. Su respuesta no tardó en llegarme. Era una carta larga y de mal genio, en el sentido que damos en Chile al término mal genio, es decir, hosca, irascible. Le contesté hablándole de mi vida, de mi casa en el campo, en uno de los cerros de Gerona. Delante de mi casa, la ciudad medieval, detrás, el campo o el vacío. También le hablé de mi perra Laika, y le dije que la literatura chilena, salvo 2 o 3 excepciones, me parecía una mierda. En su siguiente carta ya se podía decir que éramos amigos, y lo que vino a continuación fue lo típico entre un poeta consagrado y un poeta desconocido. Leyó mis poemas y me antologó en una especie de recital de poesía joven que hizo en un instituto chileno norteamericano. En su carta hablaba sobre lo que él creía serían los 6 tigres de la poesía chilena del año 2000. Los 6 tigres éramos Bertoni, Maquieira, Gonzalo Muñoz, Martínez, Rodrigo Lira y yo.
Tal vez fueran 7 tigres, pero me parece que solo eran 6. Y difícilmente hubiéramos podido los 6 ser algo en el año 2000, pues por entonces Rodrigo Lira, el mejor, ya se había suicidado y llevaba varios años pudriéndose en algún cementerio, o sus cenizas volando confundidas con las demás inmundicias de Santiago. Más que de tigres, Lynn hubiera debido hablar de gatos. Bertoni, hasta donde sé, es una especie de hippie que vive a orillas del mar recolectando conchas y cochayuyos. Maquieira leyó con cuidado la antología de poesía norteamericana de Cardenal y Coronel Urtecho. Después publicó 2 libros y se dedicó a beber. Gonzalo Muñoz se perdió en México, me dijeron, pero no como el cónsul de Lorry, sino como un ejecutivo de una empresa de publicidad. Martínez leyó con atención el Duchamp de Cagnecy. Luego se murió. Rodrigo Lira. Bueno, ya he dicho lo que hacía Rodrigo Lira en el año de la conferencia en el Instituto Chileno Norteamericano. Más que tigres, gatos. Se lo mire como se lo mire. Gatitos de una provincia perdida. De cualquier forma, lo que yo quería decir es que Aline lo conocía y que no era por tanto necesaria ninguna presentación. Sin embargo, mis amigos procedían a presentarme, y tanto Aline como yo no objetábamos nada. Así que allí estábamos, en un reservado, y unas voces decían: "Este es Roberto Bolaño", y yo tendía mi mano. Mi brazo se incrustaba en la oscuridad del reservado, y recibía la mano de Lynn, una mano ligeramente fría, que estrechaba durante unos segundos. La mano de una persona triste, pensaba entonces. Una mano y un apretón de manos que se correspondía a la perfección con el rostro que en aquel instante me miraba sin reconocerme. Una correspondencia gestual, morfológica, las puertas de una elocuencia opaca que nada decía o que nada me decía. Salvado ese instante, mis amigos los entusiastas volvían a hablar y el silencio quedaba atrás. Todos le pedían a Lynn alguna opinión sobre las ocurrencias más peregrinas. Y entonces mi desdén por los entusiastas se evaporaba de golpe, pues comprendía que ese grupo era como había sido yo, jóvenes poetas sin nada en que apoyarse, jóvenes que estaban proscritos por el nuevo gobierno chileno de centro izquierda y que no gozaban de ningún apoyo ni de ningún mecenazgo. Solo tenían a Lynn, un Lynn que por otra parte no se parecía al verdadero Enrique Lynn que aparecía en las fotografías de sus libros. Un Lynn mucho más guapo, más buen mozo, un Lynn que se parecía a sus poemas, que se había establecido en la edad de sus poemas, que vivía en un edificio similar a sus poemas y que podía desaparecer con la misma elegancia y rotundidad con que a veces desaparecen sus poemas. Recuerda que cuando comprendí esto, me sentí mejor. Quiero decir, comenzaba a encontrarle un sentido a la situación y comenzaba a reírme de la situación. No tenía nada que temer. Estaba en casa, con amigos y con un escritor al que siempre había admirado. No era una película de terror, o no era una película de terror a secas, sino que había en ella grandes dosis de humor negro. Y precisamente cuando pensaba en el humor negro, Lynn extrajo de un bolsillo un frasquito de medicinas. Tengo que tomarme una cada 3 horas, dijo. Los entusiastas se quedaron mudos otra vez. Un camarero trajo un vaso con agua. La tableta era grande, o eso me pareció cuando la vi caer en el vaso con agua. Pero en realidad no era grande, era densa. Con una cuchara, Lynn empezó a deshacerla, y yo me di cuenta de que la tableta parecía una cebolla con innumerables capas. Acerqué mi cabeza al vaso y me dediqué a contemplarla. Por un instante tuve la certeza de que se trataba de una tableta infinita. El cristal del vaso me servía de lente de aumento. En su interior, la tableta de color rosado pálido se desgajaba, como propiciando el nacimiento de una galaxia o del universo. Pero las galaxias nacen o mueren a prisa, y la visión que yo tuve a través del cristal del vaso con agua era como a cámara lenta. Cada etapa incomprensible se extendía ante mis ojos, cada regreso, cada temblor. Después, exhausto, aparté la cabeza de la medicina y mis ojos fueron a encontrarse con los ojos de Lynn, que parecía decirme, sin comentarios: ya tengo bastante con tragarme este menjunje cada 3 horas. No busques simbolismos, el agua, la cebolla, la lenta marcha de las estrellas. Noté que los entusiastas se habían distanciado de nuestra mesa.
Algunos estaban en la barra del bar, a los otros no los veía. Y entonces yo miraba a Lin otra vez, y junto a él había un entusiasta que le decía algo al oído, y luego salía del reservado a unirse con sus compañeros desperdigados por el bar. Y en ese momento yo supe que Lin sabía que estaba muerto. El corazón ya no me funciona, decía. Mi corazón ya no existe. Aquí hay algo que no está bien, pensaba yo. Lin murió de cáncer, no de un ataque al corazón. Una pesadez enorme me invadía, así que me levantaba y salía a dar una vuelta. Pero no me quedaba en el bar, sino que alcanzaba la calle. Las aceras eran grises e irregulares, y el cielo parecía un espejo sin azogue, el sitio donde todo debería reflejarse, pero en donde nada finalmente se reflejaba. La sensación de normalidad, sin embargo, presidía y condicionaba cualquier visión. Cuando estimaba que ya había respirado suficiente y quería volver al bar, me tropezaba en uno de los 3 escalones de acceso, con un tipo más bajo que yo, vestido como un gángster de los años 50, un tipo que tenía algo de caricaturesco, el típico matón peligroso pero afable, que me confundía con un conocido y me saludaba. Y yo respondía a su saludo, aunque en todo momento era consciente de que no lo conocía y de que el tipo me había confundido. Pero yo hacía como que lo conocía, como que yo también me había confundido. Y así, los dos nos saludábamos mientras intentábamos trepar infructuosamente por los brillantes escalones de piedra. Pero su confusión no duraba más de unos segundos. El matón rápidamente se daba cuenta de que se había equivocado, y entonces me miraba de otra manera, como si se preguntara a sí mismo si yo también me había equivocado, o si por el contrario le estaba tomando el pelo desde el principio. Y como era torpe y desconfiado, aunque paradójicamente también era astuto, me preguntaba quién era yo. Lo recuerdo, me lo preguntaba con una sonrisa maliciosa en los labios. Y yo le decía, coño, Jara, soy yo, Bolaño. Y por su sonrisa hubiera quedado claro para cualquiera que él no era Jara, pero aceptaba el juego, como si de pronto, herido por el rayo, le apeteciera vivir durante unos minutos la vida de ese Jara desconocido que él nunca iba a ser, salvo allí, detenido, en el último de los 3 escalones refulgentes. Y me preguntaba por mi vida, me preguntaba, torpísimo, quién era yo, admitiendo de facto que él era Jara, pero un Jara que había olvidado la existencia de Bolaño, cosa que por otra parte tampoco era improbable. Así que yo le explicaba quién era yo, y de paso le explicaba quién era él, y en este último punto lo que hacía era crear un Jara a mi medida y a su medida, es decir, a la medida de aquel momento, un Jara inverosímil, inteligente, valiente, rico, generoso, un Jara enamorado de una mujer hermosa, correspondido, audaz. Y entonces el gángster sonreía cada vez más íntimamente, convencido de que le estaba gastando una broma, pero a la vez incapaz de ponerle punto final al episodio y proceder a darme una lección, como si de pronto se hubiera enamorado de la imagen que yo le proporcionaba, dándome cuerda para seguir contándole no ya solo cosas de Jara, sino cosas de los amigos de Jara, y finalmente del mundo, un mundo que incluso a Jara se le hacía demasiado grande, un mundo en donde hasta el propio Jara era una hormiga cuya muerte, en un escalón brillante, a nadie hubiera importado nada. Y entonces, por fin aparecían sus amigos. Dos matones más altos, vestidos con ternos de solapas cruzadas y color claro, me miraban y miraban al falso Jara, como preguntándole quién era yo. Y a este no le quedaba más remedio que decir, es Bolaño. Y los dos matones me saludaban. Yo estrechaba sus manos, anillos, relojes caros, pulseras de oro. Y cuando me invitaban a beber con ellos, yo les decía no puedo, estoy con un amigo, y apartaba a Jara de la entrada y me perdía en el interior del bar. Lin seguía en el reservado. Ya no se veía ningún entusiasta cerca de él. El vaso estaba vacío. Se había tomado la medicina y esperaba. Sin decir una palabra, subíamos hasta su casa. Vivía en el 7.º piso y tomábamos el ascensor. Un ascensor muy grande, en donde se hubiera podido amontonar a más de 30 personas. Su casa era más bien pequeña, sobre todo para la media de los escritores chilenos, cuyas casas suelen ser grandes, y no había libros. A una pregunta mía respondía que ya no necesitaba leer casi nada. Pero siempre hay libros, decía. Desde su casa se veía el bar, como si el suelo fuera de cristal. Durante un rato, arrodillado, me dedicaba a contemplar a la gente ahí abajo. Buscaba a los entusiastas, a los 3 gángster, pero solo veía desconocidos que comían y bebían,
y que sobre todo se movían de una mesa en otra, de reservado en reservado, o de una punta a otra de la barra, todos presa de una excitación febril, como se leía en las novelas de la primera mitad del siglo XX. Al cabo de un rato de estar mirando, llegaba a la conclusión de que algo iba mal. Si el suelo de la casa de Lynn era de cristal, y el techo del bar también lo era, ¿qué pasaba entonces con los pisos del segundo al sexto? ¿También eran de cristal? Entonces volvía a mirar hacia abajo y comprendía que del segundo al sexto solo había un vacío. Este descubrimiento me angustiaba. Joder, Lynn, ¿a dónde me has traído? Pensaba. Aunque después pensaba, joder, Lynn, ¿a dónde te han traído? Con cuidado me ponía de pie, porque sabía que allí los objetos eran más frágiles que las personas. Todo lo contrario de lo que suele ocurrir normalmente. Y empezaba a buscar a Lynn, que ya no estaba a mi lado, por las diversas habitaciones de la vivienda, que entonces ya no me parecía pequeña como la casa de un escritor europeo, sino grande, desmesurada, como la casa de un escritor chileno, un escritor del tercer mundo, con servicio barato, con objetos caros y frágiles. Una casa llena de sombras móviles y habitaciones en penumbra, en donde encontré dos libros, uno clásico como una piedra lisa y el otro moderno, intemporal, como la mierda. Y a medida que lo buscaba, yo también me iba quedando frío, y cada vez tenía más rabia y más frío, y me iba sintiendo enfermo, como si la casa se moviera sobre un eje imaginario. Hasta que abrí una puerta y veía una piscina, y allí estaba Lynn nadando. Y entonces, antes de que yo abriera la boca y dijera algo sobre la entropía, Lynn decía que lo malo de su medicina, de la medicina que tomaba para seguir vivo, era que de alguna manera lo convertía en un conejillo de indias de la empresa farmacéutica. Palabras que en cierta forma yo esperaba oír, como si todo fuera una obra de teatro, y repentinamente hubiera recordado mis parlamentos, y los parlamentos de aquellos a quienes debía dar la réplica. Y luego Lynn salía de la piscina y bajábamos al primer piso, y nos abríamos paso por entre la gente del bar. Y Lynn decía, se acabaron los tigres, y fue bonito mientras duró. Y aunque no te lo creas, Bolaño, presta atención, en este barrio solo los muertos salen a pasear. Y ya para entonces los dos habíamos atravesado el bar y estábamos asomados a una ventana mirando las calles y las fachadas de ese barrio tan peculiar, en donde solo paseaban los muertos. Y mirábamos, y las fachadas eran sin lugar a dudas las fachadas de otro tiempo, y también las aceras en donde había coches estacionados que pertenecían a otro tiempo, un tiempo silencioso y sin embargo móvil, un tiempo atroz que pervivía sin ninguna razón, solo por inercia.